¿Por qué el apuro? ¿Tienes a alguien esperándote afuera? ¿Tú no? En este canal ya hemos tocado el tema sobre el muy peculiar caso de Jax, alguien que, a diferencia de los demás humanos atrapados en el circo, no parece estar particularmente atormentado con la idea de ser prisionero en un lugar como este. Al contrario, parece disfrutar genuinamente la idea de estar en un entorno digital del cual no recibe ninguna consecuencia real de sus actos, lo que lo ha llevado a hacer cosas bastante cuestionables y sencillamente horribles. Tanto a los NPCs, los mapas de las aventuras e incluso sus compañeros humanos, a sabiendas de que estos no reciben un daño físico permanente ni muerte alguna. Esto previamente me había llevado a deducir que Jax realmente no quiere salir del circo, no solo porque aparentemente disfruta mucho su supuesto rol en este, sino porque no hay nada para él en el mundo real, o lo que sea que haya en el mundo real para él, no es algo que Jax quiera. Y esto es algo que aparentemente se confirma en este último episodio. Cuando los protagonistas conocen a Bell y este les cuenta su plan para salir del circo, el único que se muestra escéptico ante todo este asunto es Jax, quien desde el primer momento señala todo como una aventura de Kane para posteriormente señalar al tipo como un sujeto malvado sin realmente ninguna prueba, únicamente basándose en su desconfianza. Pero más interesante es que a medida que el grupo avanza a la consola que supuestamente puede liberarlos del circo, Jax entra en una especie de ataque de pánico y se viene a la mente lo que parecen ser flashbacks del mundo real. Flashbacks que lo atormentaron tanto que decidió presionar el botón rojo, o sea, el botón que los mantendría adentro del circo. Por ello, Kane se manifiesta alegando que, en efecto, todo se trató de una aventura para determinar si es que los protagonistas se quedaban o no en el circo, a lo cual Jax se ríe maniáticamente al descubrir que este tenía razón sobre sus sospechas, y le recrimina a Kane sobre el haber mentido al respecto a no poder controlar sus mentes. Claro, tras esta experiencia, el grupo entero se quedó traumado sobre el brutal engaño que sufrieron de parte de Kane, tanto así que no se cuestionaron el elefante en el cuarto. ¿Por qué Jax presionó el botón rojo? Quizás dentro de su perspectiva ellos piensen que lo hizo porque nunca dudó de su postura de que todo esto era una aventura, pero eso claramente no es el caso. Jax evidentemente le apanicaba la idea de salir del circo, porque este no quería irse, ya no tiene lugar a donde ir. Al menos así lo ve él. Y es que a lo largo de la serie ha habido varias insinuaciones de que Jax realmente disfruta estar aquí, y que odia o desprecia su vida en el mundo real lo suficiente para evitar el tema, pues recordemos que intentó convencer a Pommy de dejar atrás su humanidad, a favor de apegarse a su rol en el circo, así como intenta evitar hablar de su pasado o se niega a formar lazos genuinos. Además, cuando se revela que todo fue una aventura, Jax desprende una risa psicópata. Sí, quizás solo esté jactándose de que haya tenido razón respecto al engaño, pero personalmente no creo que sea tanto así. Quizás, solo quizás, haya sido una risa de alivio. Alivio de saber que todo esto se trató de un engaño y no había posibilidad alguna de que realmente saliesen del circo, ya que de hacerlo, inevitablemente Jax habría enfrentado su peor temor, la realidad. Esto queda más que claro cuando vemos que a medida que se acercan a la sala del control, Jax se está poniendo más y más nervioso ante la idea de salir del circo, y cuando Pommy estaba cuestionándose sobre si presionar el botón rojo, ocurren los ya mencionados flashbacks, donde vemos lo que parece ser una huida de parte de Jax, que inicia en una calle en los suburbios hasta lo que parece ser un bosque. Esto muy seguramente siendo la noche en la que terminó encontrándose con el edificio abandonado de CNA, donde quedó atrapado en el circo. Ahora, he visto a muchos canales afirmar que estos recuerdos fueron manipulados por Kane para así obligar a Jax a presionar el botón rojo, pues aparentemente ven extraño que Jax se ponga así de paranoico al llegar a ese lugar, lo que también explicaría que este le reclame sobre controlar sus mentes, algo que supongo que tiene sentido y se ve sustentado con el hecho de que Kane confunde la palabra coche con noche. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si Jax solo revivió el trauma por ver cada vez más plausible el que salgan del circo?
Quiero decir, es un síntoma muy común. El estar cada vez más cerca de un evento que internamente quieres evitar hace que entres cada vez más en pánico. Y sí, se puede argumentar que, si Jax realmente no quería llevar a cabo el plan, pudo haberlos delatado con Kain desde el principio, pero en vez de eso, consiguió la llave. Bueno, existe la posibilidad de que en un principio sí tuviese interés en la idea de salir del circo, suponiendo que haya dejado el escepticismo por ese momento, pero la cosa cambiaría considerablemente al momento de su discusión con Zubul, que le recordó algo muy crucial para Jax. Él no tiene una familia con la cual volver, o si la tuviese, parece que no quiere volver con ella. Lo que queda bastante claro de estas imágenes que tenemos es que Jax huyó desesperadamente hacia el bosque en un vehículo, terminando muy posiblemente dentro del circo, lo que lo convierte a este en su refugio seguro, donde no tendrá que responsabilizarse de sus actos, tanto los que comete aquí como los que llegó a cometer afuera. Pero, ¿qué hizo Jax en el mundo real que fue tan malo como para haber huido y aceptar tan cómodamente ser prisionero de un infierno digital? Bueno, eso no lo sabemos, pero por lo visto y discutido, todo apunta a que fue un incidente o incluso un homicidio. Es decir, que Jax carga una vida entera, pues recordemos que Wadsworth dijo explícitamente que de todos los humanos en el circo, Jax es el único que merece estar ahí. Y lo más seguro es que esa vida haya sido de un familiar. Y lo cierto es que tiene mucho sentido. Hemos visto a Jax torturar sin remordimiento, dejar morir a lugares enteros y abandonar a sus compañeros cuando la cosa se pone fea, ni siquiera intentando algo para ayudarlos cuando sabe que puede hacer algo. Es claro que Jax es alguien a quien no le tiembla la mano a la hora de hacer atrocidades. La cuestión sería, ¿teme enfrentar las consecuencias de sus crímenes? ¿O teme lidiar con aquellos a los que marcó con dicho crimen? Porque por lo visto, el inevitable hecho de encontrarse con su familia una vez que salga del circo es algo que lo aterra enormemente, al punto en que prefiere quedarse ahí para siempre que lidiar con las consecuencias. Aunque, siendo justos, la idea de que Jax se quede en el circo solo quizás sea el castigo justo para él. Pero bueno, ahora dime tú, ¿qué piensas sobre todo esto? ¿Crees que Jax realmente hizo un acto tan horrible en la realidad como para ya no querer volver a ella? ¿O simplemente es un cobarde que no quiere hacerse cargo de sus responsabilidades? Los estaré leyendo en los comentarios. Y si ahora quieres ver mi reacción a este último episodio del asombroso circo digital, o conocer más sobre los trastornos tanto de Jax como de Kain, les dejaré las respectivas ventanillas a las que pueden hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y suscriptores en Twitch y Kick que apoyan directamente mi contenido, especialmente a los miembros guardianes de la armonía tales como Carol Flor, Edward, Vizcar Mesada, Equestria Unicorn, Gaming, Miwar, J, Starshine, Tiago Gaspar y Mr. Revolver. Muchas gracias, muchachos.